Bueno, pues también se puede considerar como pruebas o elemento de prueba las publicaciones que se hacen en periódicos, revistas, las invitaciones a exposiciones, el simple nombre evento de invitación, todas estas se pueden considerar. Así es, por supuesto. Además del registro ante el indautor. O sea, pero el registro ante el indautor no te garantiza que haya sido el propio autor, igual como dices fue el otro gandalla, ¿no? Y lo llegó a registrar, peor tantito. Pero sería muy tonto de su parte, porque sería el principal elemento en su contra. Pero bueno, hay gente que para curarse en salud, viéndolo desde el otro punto de vista, si a mí me interesa utilizar la obra de X autor para algún festival o qué sé yo, antes de empezar a hacer cualquier gestión, lo ideal es hablar con él y decir, me interesa tu obra para eso, y ponerse de acuerdo. sí, siempre. Y si no sabe, porque generalmente no se tiene idea cuánto cobrar, qué sé yo, es cuestión De negociación y el tipo de utilización, porque esto tal vez es algo lúdico, altruista. Y él lo que él quiere es difundirse, darse a conocer. Y se tiene que hacer una acta o se va ante notario, cuál es lo que procede para evitar los problemas que vienen posteriores. Siempre la gente da mil ideas. Obtener la autorización, y de acuerdo a la ley, en su artículo 30, último párrafo, tiene que ser por escrito. Tanto las cesiones de derechos, que es diferente, aquí estamos hablando de lo que nosotros los abogados denominamos la causa audiencia. La titularidad pasa del autor en cabeza de otra persona, se desprende ese derecho, es cuando cede los derechos. Distinto es la licencia de uso o una simple autorización, que el autor sigue siendo autor titular de los derechos y le permite solamente a un tercero hacer uso de su obra en los términos pactados. Sí, por supuesto, ya si tiene esa licencia, ese contrato o una carta firmada por ambas personas, la pueden inscribir ante el instituto, pero bastaría con que esté ese documento. Sobre todo, a quien va a favorecer o a proteger es al usuario, porque si no tuviera ese documento, corre el riesgo de que el autor lo demande, porque está haciendo una utilización, en principio, no autorizada porque no está ese documento por escrito. Entonces, quien está obligado a obtener ese documento es el usuario. Si no, si tengan alguna otra pregunta para que... Otra pregunta. Yo he visto unas artistas que no recuerdan el autor, lo que hacen en una hoja con una fotografía de todos los datos, dice que esta obra fue realizada por la casa y con ello ampara el evento. Me acuerdo, lo vi hace poco y ampara de su obra. Me llamó mucho la atención. Es como firmarla, o sea, en ese documento ante quién lo estás presentando, porque lo que les decía, modo, tiempo y lugar, ¿cómo lo pruebas? Que efectivamente esa persona fue autora y cuándo lo creó. O sea, él, por supuesto, lo puede hacer. En materia literaria, por ejemplo, hay gente que se manda por correo con acuse de recibo su obra y no la abre, o sea, mantiene inalterada para que cuando exista la controversia se abra ante el juez. No sé si me explico, con ese tipo de correo. Y ahí se sabe el tiempo, cuándo lo creó, por ejemplo, y demuestra que es el autor, entre otras cosas. Digo, ese elemento está bien, que lo haga, ¿no? Que tenga su propio archivo o sus propios expedientes de sus obras. Pero es como si firmara la obra en sí. Sí puede tener otros elementos, sería muy conveniente lo que decían. Aparte, recortes de los periódicos, contratos con terceras personas, dentro de sus obras. Cada quien haciendo como su expediente, como una bitácora, yo lo llamaría así, en cuestiones de autoría, así como los bocetos. O sea, nosotros conocemos al final lo que es la obra. O sea, el autor es el que decide hasta, esta es la obra, y esta es la obra que yo quiero. Pero así a su vez, todos los bocetos son obras, y están protegidas. Pero les sirve como elemento principal para demostrar que fue el autor. ¿Por qué? Lo que les decía de Patricia Avellaneda, ¿de dónde surgió esa obra? Si le preguntas a quien no es el autor y llevó a cabo el plagio,
que usurpó su paternidad y hizo pasar como el autor, no va a saber por qué, cuál fue el mensaje que quería dar, no lo va a poder explicar. Es como decirle a Roberto Cantoral, que en paz descanse, ¿por qué escribiste El reloj? ¿En qué te inspiraste? Y él ya, si ustedes lo han escuchado en esa anécdota, es porque estaba esperando un tren. Jamás fue con relación a la madre. Estaba, creo que en una estación, no sé si en Londres o dónde, y estaba viendo el reloj y estaba esperando el tren. Y a él se le subió. Marco, perdona, una pregunta, porque a ver, acérquese el micrófono porque va a ser interesante. Es que sobre el tema de los autores fallecidos y la forma como una sociedad de gestión puede ejercer los derechos. No conozco las leyes civiles de México, pero puedo dar cuenta de las leyes civiles de mi país. De acuerdo al derecho chileno, y los códigos civiles son bastante parecidos en nuestros países, cuando se otorga un mandato por instrumento público, fallecido el autor, el instrumento público subsiste en sus efectos respecto de aquello que es el objeto del mandato, en este caso la administración de los derechos. En consecuencia, ya que en la SOMAP, según he podido constatar, todos los mandatos son por instrumento público, esa situación podría encontrarse superada por esa vía. No sé qué piensa o qué comentario tiene. Lo que pasa es que esa titularidad puede modificarse. No sé cómo esté Chile en cuanto a la forma de actuar la sociedad de gestión colectiva. Aquí se requiere mandato expreso. Se modificó a partir de la ley del 97, cambió. Antes era bajo presunción y ahora requiere del documento expreso. Lo que se puede hacer en todo caso es, si bien tienes ese instrumento por parte del autor, que desafortunadamente ya falleció, es hacer algún tipo de anotación para que quede abierto a favor de la asociación. Y sea aquí ¿cómo se llama esta persona que actúa en nombre de representación de la asociación testamentaria el albacea? Perdón. Y sea la albacea, durante toda la asociación, es la albacea la que administra los derechos en favor de los que vayan a ser los herederos, para la debida administración de la masa hereditaria. Y pudiera hacerse algún tipo de anotación. Sería lo más recomendable en esos casos. Porque en principio, ojo, hablamos de contratos que son, en principio, íntegro personal.